Buenas noches Colombia, bienvenidos a Ventana Musical Pacífico y Caribe. Soy Dana Rendón y me conecto desde Maryland, Estados Unidos. Esta es nuestra emisión 85 en sexta temporada. Para mí es un gusto saludar al periodista musical del Espectador Juan Carlos Piedrahita y al jefe de Radio Nacional Jaime Monsalve, quienes serán los anfitriones de un nuevo talento musical caribe. Buenas noches. Muy Pues que no ¿cómo nos les va? saluda, ¿cómo hacemos? Bueno, no, ¿qué tal? Les Yo sí acabo me de dar la sentí saludado. bienvenida. No, yo no, creo como a mitad de camino eso. Pero está bien, Dana. Hágame el favor. ¿Cómo me les va, don Juan Carlos? Le veo tremendo bronceado madrileño. Uy, sí, pero no se imagina estar Sí, 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 se nota. Se nota haciendo harto. entrevistas y eso, pero así, pasé por todos lados, o sea, no, absurdo. No conoció la Gran Pero Vía, mejor dicho. la conocí afortunadamente, pero en esta Qué oportunidad no tuve tiempo de ese periplo y de ese paseo. En realidad me tocó mucho trabajo, digamos que también por una buena causa, porque digamos bueno. que Colombia estuvo muy bien representada en esos premios Platino que se realizaron Sí, señor. en Madrid. La película, pues, solo olvido que seremos producida también por Caracol Televisión, y Diego García, pues resultó siendo la gran ganadora de la noche, como se esperaba, y Andrés Parra, pues fue el mejor actor, entre otros colombianos allí que tuvieron una destacada participación. Ahí les hice como el recuento de lo que sucedió, mientras Dana no sabemos qué hacía, y usted pues estaba trabajando en la radio, Jaime Andrés. Yo estaba Exactamente. trabajando también. Usted me abandonó hace 8 días y por lo tanto me acaba de mencionar premios. Quiero contarles que las convocatorias a Afrocolombianos del Año están abiertas hasta el 26 de octubre y como siempre yo tengo que hacerles una pregunta a ustedes. Quiero saber cuáles serían los tres nominados a Afrocolombiano del Año por música y artes para cada uno de ustedes, o sea, Juan Carlos y Jaime. Yo Caramba. mientras le doy espacio a que Jaime Andrés piense, que él seguramente Mm. tendrá una respuesta mucho más concreta, voy a empezar diciéndole quién no puede estar nominado a Afrocolombiano en ninguna categoría. El señor Daniel Mera no puede estar en ninguna categoría. Y digamos que en música, pues creería yo que un buen escalón allí tienen Petrona Martínez, por su nominación Ujú. también a los Grammy, Jaime Andrés, y Willy García, ¿o no? Creo que también está allí dentro de esos nominados a los Grammy. Tal vez sea un buen punto de partida para pensar en eso. Hay muchas de nuestras glorias son afro, por supuesto, de nuestras glorias de la música, y ahí ya entraremos con Jaime Andrés a comentar. Hágale, Jaime Andrés. No, Seguro. a usted le A ver, falta uno, son tres cada uno. son tres cada uno, upa. Ups. Juan Pero Carlos ya me dijo dos, los cuales apoyo enormemente, sin además embargo le nos dije el falta que uno. no, le dije el que no podía ser catalogado ni postulado. Ese vale por esos tres. Ok, Usted lo ha Jaime, lo dicho. escucho. Bueno, yo creo que la maestra Seferina Banqués, por ejemplo, acaba de lanzar trabajo discográfico en vinilo, está muy activa en giras, podría ser una candidata interesante. Mm, por otra parte, soy seguidor de la poesía del maestro Rómulo Bustos y me parece que él también tendría que ocupar ese escaño de manera muy, muy notoria. Y pensando un poco en el Pacífico colombiano, pues bueno, hay tantos maestros allá que se merecen realmente ese premio. Digamos, por ejemplo, el maestro Paneso de Saboreo, alguna de esas leyendas que tiene ya algún tiempito de estar por ahí en la escena y que seguramente llegará el momento que merezca pues estar ahí en los ojos del jurado. Teniendo eso en cuenta, Juan Carlos, ¿por dónde nos transmiten hoy? Estamos ya alojados en el home principal del espectador. Ya estamos allí, Dana. Perfecto, porque también nos están transmitiendo en directo y por diferido Canal VIP TV, Canal Origen Channel de Telepacífico, Canal Univalle TV,
Canal Universitario Zoom y Teleislas. Así que gracias a la producción de CG Producciones, adelante Juan Carlos y Jaime. Bueno, pues Juan Carlos, haré los honores para presentar a una artista muy prometedora, muy joven. Empezó a rodar fuertemente su música en Radio Nacional, tengo que decirlo, su sencillo Échale Sal está ya bastante bien posicionado dentro de nuestro top 20 y fue una especie de sorpresa, de aire fresco dentro de lo que hemos recibido como últimas propuestas para nuestra programación. Nacida en La Guajira, pero ciudadana del mundo, vivió en Medellín, estudió en Berkeley, está en Nueva York radicada y bueno, es un gusto realmente saludar a María Alejandra Jiménez, mejor conocida en el mundo de la música como Alea. Mi querida Alea, bienvenida a esta ventana musical Pacífico y Caribe. ¿Cómo anda usted? Qué gusto. Hola Jaime, muchas gracias por tenerme por acá. De verdad que es un honor estarles compartiendo mi música. Gracias por la invitación. No, nosotros estamos Hola, absolutamente bienvenida. felices. Sí. Además nosotros muy Gracias. internacionales porque tenemos New York, no Nueva York, sino New York ahí en el crédito. Sí, señor, como Señor tiene que Andrés, ser. Claro. Recuérdese adelante, por que favor. si fuéramos más específicos tendría que decir Bronx, ¿no? Usted vive en el condado del Bronx. Ujú. Exactamente. Bueno, más específicos todavía, Juan Carlos. Y bueno, en el Bronx actualmente, pero proveniente de La Guajira, mi querida Lea. Háblenos un poquito acerca de la música de su tierra y qué tanto ha permeado esa música su inspiración. Yo creo que ha sido vital. Yo crecí escuchando música muy diversa, pero sobre todo vallenato, sobre todo música folclórica de Colombia. Siempre estuve como muy involucrada en los temas de carnaval, me encantaba toda pues esa descendencia que nos estaban pues como cultivando desde pequeños. Y también la música indígena, que pues obviamente es más difícil de acceder, pero que pues hace parte también de los rituales. eh, Cercanos y de las comunidades con las que convivía. Pues yo crecí en el Cerrejón, soy de Barrancas, La Guajira, pero pues mi papá trabajaba para esta empresa, entonces también viví ahí, crecí ahí. Y como saben, es un lugar un poco utópico. Entonces, pues siempre tuve como esa exposición también a la música americana desde muy pequeña. También escuchaba jazz, escuchaba blues, escuchaba también salsa y son y músicas de flamenco y de todos lados. Creo que fui muy afortunada de contar con un papá tan melómano y tan, pues como de esos que coleccionaba muchos, muchos discos como los que tienes Ujú. atrás. Alea, pero digamos que esa característica hace parte de tus influencias musicales, pero también quiero saber si esa condición de haber nacido en La Guajira, de haber estudiado en Medellín, de haber estudiado también en Boston y de estar radicada en Nueva York, se refleja también en tu música, en lo que haces, en lo que quieres comunicar también. Claro, 100%. O sea, la música siempre es un reflejo de esas vivencias, también de lo que estás experimentando en otro lugar, lo que ese lugar te está dando a ti. Y para mí Nueva York, el Bronx, Boston, pues ha sido, imagínate, una constante como estimulación de culturas, de diferentes personas, de creencias, de instrumentos que nunca había visto en mi vida y que de repente se encuentran en este lugar, en este conglomerado. O sea, de repente estaba toda Latinoamérica en un solo lugar. Eso fue algo, pues, ha sido pues, muy maravilloso poder encontrarse con eso porque entonces puedes trabajar con gente de todos los lugares estando en una sola ciudad. Bueno, aquí en Colombia tenemos entendido, Alea, que usted trabajó en teatro musical, en obras teatrales con el componente musical. ¿Esto cuándo fue y qué tal esa experiencia? Sí, trabajé como 2 años con el Teatro Musical de Colombia. De hecho, Mm. era actriz, bailarina y cantante con ellos, pero también llegué a trabajar como comunicadora ahí y fue una experiencia maravillosa. El Teatro Musical de Colombia me abrió puertas que yo no sabía que podía hacer. En Colombia es difícil encontrar el teatro musical como tal, creo que solo ahí está Misi en Bogotá y ahora está el Teatro Musical en Colombia. Entonces, era pues algo que no esperaba encontrarme aquí, oye, allá. Mm. Entonces fue muy, muy especial. Logré como seguir estudiando, yo estudiaba comunicación y a la vez estar súper involucrada en el arte, que era lo que quería estar haciendo.
Allá tienes una callecita que de pronto está vinculada con ese teatro musical. Algo así como Broadway, Chiquitita, es claro. que es una callecita ahí por ahí Exacto. muy Casi no tiene pequeñita. luces, además. Sí, 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 además. sí. Casi no es Ah, colorida. Además, pero además quiero preguntarte a propósito de esa característica del teatro musical, Alea. De allí viene también la intención que tienes de vincular tu música con un desarrollo visual, de mandar de manera emparentada tanto el contenido audio, que es la música, como un desarrollo visual a esa música y a ese mensaje, Ale. totalmente. O sea, wow, me das como en el corazón. Yo creo que yo siempre he sido performer, primero que cualquier cosa. O sea, desde pequeñita era muy curiosa por el baile, por crear obras de teatro. O sea, yo escribía guiones, hacía coreografías, juntaba gente. Era como, era estar todo el tiempo creando. Y en mi arte también quiero estar todo el tiempo mostrando cómo esas disciplinas se encuentran y crear pues, un álbum como Alborotá, que es muy visual, pero que también tiene mucho baile. Y eso ha sido como un reencuentro muy especial que apenas estamos volviendo a traer en vivo, por ejemplo, trayendo bailarinas y haciendo un poquito de eso. No, no por el hecho de traer bailarinas, sino porque siento que están conectados finalmente. Ujú. Bueno, ¿cómo se da la oportunidad, Alea, de conformar el estudiantado del Berklee College of Music, pues que es una de las academias musicales más importantes del mundo y donde pues nos han representado, entre otras, Marta Gómez, Mónica Giraldo, que creo que son Ay, alumnas realmente Gris. muy recordadas allí y excelsas. ¿Cómo fue su entrada allí a Berkeley? Mira, cuando yo audicioné para Berkeley, era la primera vez que hacían audiciones en Bogotá. Y fue como algo muy inesperado para mí. Realmente creo que no tuve casi ni tiempo de prepararme porque me enteré por una tía que escuchó un anuncio en la radio que una universidad venía y ellas ya sabían que yo quería, o sea, ya le había comunicado a mi familia, vean, todo esto es muy bonito, pero yo la verdad me voy a dedicar del todo a la música. Y todos hicieron, ay, ¿y ahora qué hacemos? Entonces me estaban como muy pendientes de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta muchachita? Entonces me mandaron esa noticia y pues mi mamá también, mi familia, me impulsaron mucho a irme a presentarme. Yo tenía mucho miedo porque pues creo que no quedaban ni 20 días, o sea, fue algo como muy rápido. Entonces, lo bueno, yo estaba estudiando ya en Medellín, estaba haciendo un curso de música, de lectura, de todo esto, de jazz, un poco en estudio ensamble con Byron Sánchez, que de hecho es un gran músico, Claro. seguro conocen. Sí, guitarrista. Y eso, y Byron me ayudó también a prepararme, pues fue como todo un trabajo y en ese momento, volamos a Bogotá, hice la audición y fue una locura. Yo soy malísima para hacer audiciones, me pongo muy nerviosa. Así. Entonces, me costó mucho. Pasé y me dieron la noticia y al año estaba tomando un avión hasta Boston. Fue muy duro, me dolió mucho dejar Colombia. Yo nunca quería dejar Colombia, o sea, realmente fue algo como muy repentino, pero que sabía que tenía que hacer, porque había algo que me estaba diciendo que era por ahí. Entonces, seguí ese instinto y pues aquí estoy. Siempre cada año decía, bueno, solo un año, bueno, dos. Si me sale la visa, me quedo. Y me salía. Y así, ya llevo 8 años aquí. Pues no tienes pinta en absoluto de ser tímida ni nerviosa para las pruebas, para los casting, ni nada de eso. No tienes, pero en absoluto pinta Mm, de eso. seguro que no. Quiero preguntarte, Alea, además, tu música resulta siendo una suerte de laboratorio muy experimental en el que se conjugan muchos elementos tanto de nuestras músicas colombianas, que por fortuna son muy amplias, como también algunas sonoridades como el jazz que mencionaste hace un ratico. eh, Siempre ha sido ese carácter experimental lo que has querido comunicar y lo que quieres que reine dentro de tu propuesta. Sí, eh, creo que he tenido muy claro desde el principio que no me casaba con nada en específico, Mm. ni con un solo género. Yo cuando vivía en Medellín tenía una banda que se llamaba Delirare. Y
sin querer hacíamos mezclas todavía más locas que estas, o sea, eran cosas bien locas. Así que realmente me impresionaba que pelados que realmente no tenían noción o como que no lo hacían con ninguna intención de lograr nada, simplemente por hacer música, se iban era hacia eso, ¿verdad? Entonces, cuando me vine a estudiar acá, me vine con el propósito de poder realmente llevar mis ideas al papel, dirigirlas y como ser muy concreta con cómo y por qué esos cambios. Y empecé a darme cuenta en Nueva York que pues todas estas culturas y géneros musicales estaban entrelazadas, o sea, realmente la raíz afro atraviesa absolutamente todo lo que hago. Es parte del jazz, es parte del blues, es parte del currulao, de la cumbia, del bullerengue, del vallenato mismo, o sea, hace parte de algo que es más grande que todos. Entonces no tuve que hacer mucho, era como unir los pasos, o sea, son puntos en común. Si pones todo así como en sándwich, te das cuenta que tienen muchos puntos en común y esa línea que la atraviesa pues es esa raíz afro que pues está en todos lados. Así que mi trabajo era observar y buscar esos lugares en común y traerlos a un disco como Alborotaja que produje con Sinoe Padilla. Ahora, yo siento que yo le debo mucho a él porque su trabajo ha sido honrar estas culturas, estas músicas y en la producción misma que se noten que estás haciendo eso, o sea, que no sea como que un ritmo por allá escondido o un tambor alegre que medio se escucha en el fondo, no, o sea, que si es un solo de tambor alegre, que se escuche el tambor alegre, ¿cierto? Que si es un acordeón el protagonista, que se sienta protagonista con ese aire provinciano que nos gusta y todo eso. Entonces, pues ese fue el trabajo, como que fuera a propósito. Bueno, y realmente sí se nota mucho el trabajo que hubo alrededor de la investigación, de la incorporación de sonoridades de diferentes raíces colombianas y latinoamericanas en Alborotá, en Échale Sal, en los sencillos del trabajo. Y yo quisiera preguntar justamente respecto de cómo se dio ese trabajo de investigación, sobre todo tratándose de una colaboración muy multinacional a la hora de conformar, digamos, el line-up de los músicos. Seguramente no todos estaban familiarizados con la cumbia, el bullerengue, nuestras sonoridades del Pacífico colombiano, el vallenato. ¿Cómo llegaron ellos a familiarizarse y a sensibilizarse respecto a estas músicas tan nuestras? Te tengo que ser sincera, yo creo que la mayoría de la gente, o por lo menos la gente que está en el círculo que yo conozco, son muy sensibles a eso, porque son personas que han estudiado en Puerto Rico, en Cuba, en México, en Costa Rica, que traen como ya también esa misma inquietud por las músicas del mundo. Y es cuando yo le digo a Felipe Fournier, ganador de un Grammy Latino, productor de Las Caras Lindas de Flor de Toloache, que si puede, quiere grabar en Échale Sal su vibráfono a una canción que suena a currulao, pero que también suena a guapango, pero que tiene como un R&B allá atrás, que está como más echado para atrás, pues él me dijo, pues claro, obvio. Así, literal, ya estaba armando el vibráfono. Entonces, es muy emocionante cuando sientes que la gente puede ver la visión que tú tienes, a pesar de que tú mismo no sabes cómo explicarlo. Entonces, que se Mm. monten así con ese entusiasmo porque están ahí por el arte mismo y eso, pues, eso no tiene precio. Claro, además eres muy abanderada por eso mismo que está mencionando Jaime Andrés ahorita, de romper esquemas y de no casarse con ningún género específico, apuntarle tal vez a todos, crear un sonido propio a partir de de una multiplicidad de propuestas muy, muy importantes. Eh, esa, esa característica de no regirse por esquemas, de romper esos esquemas, eh, te ayudó de alguna manera a, a sacar adelante tu estudio académico de la música en Berkeley, por ejemplo. ¿Eso te ayuda o al revés? La academia te ayuda a no a romper esquemas y a no ligarte con ningún género específico. Yo creo que la academia está ahí para nutrirte, llenarte, inyectarte información hasta que no te quepa más. Y está muy Ujú. bien. O sea, es difícil porque sales como un poco acartonado, lleno de un montón de reglas, de es que esto es así, esto es así. Y después te vas dando cuenta que en la calle no es así.
y que hay que ir rompiendo un poco esos parámetros. Por ejemplo, si Noé no es un productor común, yo he trabajado con mucha gente que son muy específicos y muy metódicos para trabajar y él es muy instintivo, trabaja de una manera muy artesanal, es como muy orgánico, todo lo que se grabó, no hay ni un sample en ese disco, o sea, todo está hecho, grabado en este estudio. Entonces, lo especial de algo así es como muy difícil porque la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo para hacer un disco así. Entonces, para nosotros, yo, o sea, para contestarte tu pregunta, creo que la academia está encargada de darte un piso, de darte como un colchón, como unas herramientas de comunicación, pero el resto te toca a ti. Definitivamente, y entonces ya que estamos en ello, hablemos de la calle, hablemos de los músicos colombianos en Nueva York. Sabemos que Alea perteneció por algún tiempo al proyecto Folclor Urbano de Pablo Mayor, que es uno de los más reconocidos colombianos que trabaja ya por nuestra música en la Gran Manzana, junto con gente como el señor Bejarano con su Cumbiamba NY, etcétera. ¿Qué decir sobre la escena colombiana en Nueva York, Alea? La escena colombiana es mágica, está grande y siempre está creciendo. Esta pandemia fue difícil porque pues uno lo veía en las reuniones, ¿no? Donde hacían el encuentro de músicos colombianos o hacían el carnaval y todo esto, pero pues poco a poco se han ido buscando otras maneras de encontrarse. A mí eso fue lo que me llamó la atención. O sea, cuando me vine a vivir a Nueva York era como pues allá hay gente que hace esto que yo quiero hacer, entonces tengo que ir a aprender. Eso fue lo que fui, o sea, lo que fue estar en folclore urbano mucho tiempo y ver cómo Pablo maneja su orquesta, porque es una big band, o sea, y todo el trabajo Claro. que hacen y con lo que es tener una banda de ese tamaño y no solo eso, sino pues tan exitosa con tantos años en esta industria. Y después pues como personas como Martín que realmente se han llevado súper a pecho nuestras raíces, se las han realmente aprendido de adelante para atrás, las estudian, las vuelven, las buscan y siguen como tratando de que ese origen no se pierda, siguen abanderando esa tradición. Y a mí eso me parece muy importante. Ujú. El trabajo que yo he hecho también no ha sido quedarme ni ahí ni allá, es más como ser un puente y que la música siga moviéndose para adelante, porque al final la cumbia también es una mezcla. Al final el vallenato también fue un mestizaje y cada una de esas vino de músicos que se arriesgaron un poquito y como que le echaron para allá. Yo antes no la veía así, simplemente quería hacer las cosas, pero ahora que veo el disco al frente me doy cuenta que, eso era lo que estaba tratando de hacer, estaba experimentando a ver qué pasaba si juntaba A con B, ¿verdad? Y hacía un Ujú. postre bien rico. Y pues me salió bien, creo yo. Sí. Sin duda te Ujú. salió muy bien y hablas con con mucho amor de tu álbum y por esa misma percepción quiero saber si fue difícil ese proceso de editar y ese proceso de escoger 10 temas nada más. Seguramente no solo tenías 10 temas, sino tenías un abanico amplio allí de posibilidades y al hablar con tanto amor, me imagino que también fue un poco de sacrificio el que te tocó hacer para autoeditarte y dejar algunos de esos temas por fuera, ¿o no? Mira, como artista independiente, yo creo que en algún momento te toca como separarte y decir, no solo puedo ser artista, también tengo que ser mi jefa y decirme, bueno, hasta acá está, esto está muy bonito, pero esto no funciona, esto tampoco funciona, esto se queda. Y ese fue el trabajo que me tocaba hacer. Hay veces como de manager casi que, ¿cierto? O sea, de decir, o sea, hasta dónde puede ir y qué realmente va con el mensaje. Y yo creo que lo que siempre me ayudó es que pues nunca hice el trabajo sola y siempre permití que estuvieran otras personas que me daban su opinión como Tobías Arboleda, que es un gran ilustrador paisita que quiero muchísimo, que estaba en mi banda con el que ya llevo trabajando más de 10 años, que un Ujú. día lo llamé y le dije, tengo una idea para un disco y se va a llamar Alborotá. Y eso fue en el 2018. Y Tobías bueno, siempre me dice que sí. Entonces, hubo muchas conversaciones que se dieron a raíz de eso y que llevaron a conceptualizar a Alborotá
más allá de un disco como un universo visual y sonoro, o sea, algo que iba más allá. De hecho, el disco atrás tiene unos símbolos y que los he estado compartiendo pues siempre como en los videos, siempre les dejamos pisticas por ahí. Y unas de esas pistas son los símbolos que fueron como la base o la raíz de Alborotá y eran los arquetipos de la mujer o lo que nosotros llamamos nuestros instintos, a los que llamábamos para componer o eh, que tuvieran ese mensaje. Estaba la madre, la guerrera, la bruja, la intelectual y la nómada. Y me refería específicamente a la mujer porque para mí siempre era muy importante que esto fuera un trabajo feminista, un trabajo que fuera en pro del valor de la mujer. Y aunque es para todos, siento que yo necesitaba reivindicar mucho esa parte conmigo misma y traerlo en mensajes y en mantras que tiene este disco. Entonces, ¿por qué hay canciones que entran y otras que no? Pues porque hay unas que llegaban a ser, a cumplir ese objetivo y otras que no. Entonces, esas otras están ahí, no hay problema. Ujú. Ahorita de pronto las sacamos en otro disco. Ya Seguro, estamos es muy preparando otras probable. cosas. Bueno, yo no puedo quedar sin preguntarle a Lea, porque creo que mucha de la gente que nos está viendo en este momento, etcétera, te están preguntando por esa colección de instrumentos que tiene de espaldas. Ahí Sí, vemos bueno, una es que core estoy acá. de Mali. Sí, ¡Qué barbaridad! Ujú. Mm, sí, de Mire este eso, lado, Juan perdón. Carlos. Sí, Sí, ahí ¿ves? está. Ajá. Entre otras exactamente. cosas, vemos también al otro lado una Hay guitarra muchas muy cosas. estilo africano. Sí, ¿de dónde esta colección? ¿Y cómo lo ha No, venido Ah, haciendo? bueno, yo creo que es como lo que le pasa a Jaime Andrés, que es un back y eso no Ah, existe. ya, O sí, sea, sí. es decir, Es hay una foto un, de esas de atrás, un una, efecto. eso es una foto. exactamente. Bueno, no, lo que pasa es que soy afortunada de vivir con Sinoe Padilla, que es un Mm. coleccionista, un andador del mundo, y este estudio, este es Jarana Records, aquí es donde grabamos y donde se producen muchos discos multiculturales, y este ha sido pues un esfuerzo de tener, ¿no? De estos viajes, ¿no? De ir y de encontrar estos instrumentos acústicos autóctonos que le dan esas cualidades a los trabajos que se producen en Jarana Records. Una hermosura en Hace un todo caso. momentico, Mm. hace un momentico, Ale, hablaste de unas canciones que no funcionaban y que te tocaba dejarlas a un ladito y otras que sí funcionaban y que las incorporabas. Para un artista como tú, de ese corte experimental, independiente, con las características que ya hemos hablado, ¿qué es una canción que funcione? Yo creo que tiene que cumplir como una misión. O sea, si estás componiendo por componer, pues no hay reglas, ¿verdad? Pero si estás Mm. componiendo bajo un marco, eh, tratando de que tenga, a ver, yo creo que voy a ser más clara. Yo me he puesto objetivos como compositora a lo largo de los años. Y al principio de pronto mi composición era un poco más metafórica, por decir así. Y de pronto era un poco más ambigua en la manera en la que iba como que iba alrededor de las cosas, pero no las decía del todo. Pero ahora mi objetivo ha sido ser más clara y más contundente con lo que quiero decir, como que no darle vueltas al asunto. Entonces, eso es un parámetro, por ejemplo, que me pongo yo misma. Pero nada es que nada sea bueno ni malo, porque pues al final es un objetivo o es una misión muy subjetiva más bien. Alea, ¿dónde encontramos Alborotá y el resto de su música? ¿A través de plataformas y dónde la encontramos a usted a través de redes sociales? Claro que sí. Pueden buscar mi disco Alborotá. En este momento les recomiendo que vayan a iTunes, a Spotify, a Tidal, en cualquiera de estas plataformas de la música, busquen a Lea Alborotá. También está en mi página de Bandcamp para todos aquellos que compran en Bandcamp. También está mi disco ahí físico que les puedo enviar a Colombia. Voy a estar yendo en Es el diciembre, así que segundo, estén ¿no? Es pendientes. el segundo disco. Sí, sí, sí. Ujú. Y además de eso, les recomiendo que vayan a mis redes sociales porque voy a estar anunciando fechas muy pronto. Estamos pues en este momento en esa organización, en Estados Ujú. Unidos como en Colombia y ojalá en México si todo se nos da. ¿Cierto? Arroba Alea Lea Music. Se los voy a deletrear Alea Music. ¿Listo? Ahí los espero. Alea Music Fácil. Se encuentra Sí, sencillito. fácil. Entonces, y la esperamos en diciembre, Alea.
claro que sí, además porque tengo que ir a conocer a mi sobrino. Ah, bueno, una razón absolutamente lógica para venir por acá. Mire, Jaime Andrés, que Alea dijo hace un rato que, no recuerdo si su productor o uno de los músicos tal vez, Mm. que nunca le decía que no. Pues acá tampoco le dijimos que no. La Radio Nacional nunca le ha dicho que no, el espectador tampoco le dice que no, Eso sí. Ventana Musical Pacífico y Caribe Mm. tampoco le dice que no. Alea, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por sumarse conmigo a este viaje alborotado. Les mando mucho cariño a los dos. De verdad, qué bonita entrevista y que siga para adelante de toda esta raíz. Con mucho cariño, Leo. Gracias. Gracias, Alea. Un gran abrazo y Así que siga es, produciendo muy buena música. así es, Jaime Andrés. Dana, adelante. Gracias por esta charla, Alea, Juan Carlos y Jaime Alborotá. Aquí finaliza Ventana Musical